Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 3 de lunfardo, en la segunda parte de la quinta temporada, creo, ¿no? Bueno, segunda parte del año de la quinta temporada. O sea, segundo cuatrimestre de 2021, para que quede claro para todo el mundo. Vamos a comenzar con la unidad 2 y ver hasta dónde... bueno, espera, Deolinda dice que tiene unas consultas, pero no puede poner el micrófono. Te esperamos un segundo, Deolinda, y si no lo lográs, escribílas en el chat y te las contestamos en un momento en que paremos. Sí. ¿Sabes? ¿Son sobre lo que vimos hasta ahora? ¿O esto es casi como, dígalo con mímica? ¿Es sobre el concepto del lunfardismo? ¿Es sobre la bibliografía? Por ahí, Deolinda, te conviene salir de la reunión y volver a entrar, si eso te ayuda, y si no, siempre nos podés mandar las preguntas por mail y te las respondemos por mail, digo, lo que te resulte más cómodo y accesible. Ok, perfecto. Deolinda dice que avancemos, que cuando pueda conectarse nos avisa en todo caso, y si no, bueno, nos preguntás o por el chat o directamente por mail, lo que te resulte más accesible. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar con la unidad 2. Esta unidad tiene como un título que es La formación del léxico lunfardo, primera parte, y hay dos primeros puntos que son los que voy a encarar así de entrada. Si logramos verlos antes del horario de la finalización de la clase, pasaríamos a ver el tercero. El primer punto es el aporte de las lenguas itálicas, el segundo es el cocoliche, el valesco y el farruco, y el tercero, que no sabemos si llegamos, es los galicismos, préstamos del argot y del francés general. En principio, algo que Andrea, sobre lo que Andrea ya hizo hincapié en las clases anteriores, tiene que quedar absolutamente clarísimo. Sí, pero yo no los puedo escuchar a ustedes. Deolinda, ahora sí te escuchamos, ¿eh? Bueno, déjame que termine esto y ahora a Deolinda le damos la palabra. Tiene que quedar clarísimo que este repaso por los préstamos de otras lenguas que se incorporaron, la mayoría tempranamente al lunfardo, nos va a dar al final cuando terminemos, nos va a dar entre el 10 y el 15% del total del léxico lunfardo, no todo el léxico lunfardo. No crean que esto que vamos a ver entre hoy y la clase próxima es la totalidad del lunfardo y listo, se acabó. La gran parte de las palabras del lunfardo, con mecanismos de creación diversos y distintos, son las que va a explicar Andrea en las dos clases siguientes. Hablo ahora de un porcentaje, que es por supuesto un porcentaje a ojímetro, pero para que se ubiquen, ¿no?
nos ha pasado en algún curso anterior, por eso insisto tanto, en que había personas que sostenían o se quedaron con la idea, cuando terminé la clase de italianismos, se quedaron con la idea de que los italianismos eran más de la mitad de las palabras del lunfardo, pero de ninguna manera esto es así hoy. Pudo haber sido así en 1900, pero no hoy. Sí, Deolinda, por favor, hacenos las preguntas. Hagamos así para organizarnos un poco. Deolinda, en todo caso, si... ahí creo que pudiste, ¿no? No me queda claro si puede o no. En todo caso, al final de la clase nos preguntás Ahí si no. está conectándose el audio. Hola. Recién cuando yo hablaba te escuchaba que hablabas, Deolinda. O sea que andar, anda. Sí. Y si no, escribinos, decinos, no anda o anda. Si anda, te esperamos un minuto. Si no anda, bueno, fíjate, o escribí las preguntas por el chat, o fíjate si se soluciona el asunto, y en otro momento de la clase de hoy, haces las preguntas. Ni siquiera me queda claro si Deolinda nos escucha. No. Bueno, lo intentamos. Bueno, sí. Ahí los escucho y ahí puedo hablar. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ahora sí. Adelante, Deolinda. Buenísimo. Ay, perdón. La cámara todo el tiempo. El audio todo el tiempo. Bueno, no llegué a leer toda la primera parte, pero quería hacer unas preguntas que capaz que son muy básicas, pero que no me quedaron claras. En un momento hay una definición de una función o una dimensión del lunfardo que es la de diafásico, que no me quedó si es una función, si es una dimensión y a qué hace referencia. La variación diafásica es una de las formas en que pueden cambiar o variar las lenguas, ¿sí? En particular lo que tiene que ver con la referencia la estás tomando del texto de Oscar, ¿no? Sí. Bien. Decía, en particular lo que tiene que ver con la variación diafásica es lo que tiene que ver con la variación social. Creo que aparece así. ¿Querés leerme el parrafito? Yo no tengo... o sea, si querés léeme la oración y la retomamos de ahí. Bueno, el párrafo empieza así. Ya mencioné en páginas anteriores las 4 posibles dimensiones de la variación lingüística: la diatópica, la diacrónica, la diastrástica y la diafásica, que varía según la situación comunicativa. Esta última es la adaptación de un hablante al contexto definido. Y después abajo, después abajo habla del peso comunicativo y dice: tal como lo establece la función diafásica, la elección del léxico que conforma un discurso obedece a diversas razones. Ok, ahí lo que está apuntando es que todos los, lo que está apuntando en realidad con la variación diafásica es que todos los hablantes cambian la forma en que construyen sus mensajes o sus discursos o sus producciones lingüísticas en función de la situación comunicativa particular en la que están, ¿no? Entonces, lo que sucede con el lunfardo es que siempre va a aparecer cuando haya un contexto de informalidad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos en clase y usamos el lunfardo como objeto de estudio,
¿sí? Pero no estamos necesariamente usando el lunfardo para comunicarnos, ¿está bien? Ahora, si estuviéramos tomando un café en el bar de la facultad, en una situación mucho más relajada, no sé, hablando de las elecciones, de un partido de fútbol, de una receta de cocina, tranquilamente podríamos usar lunfardismos porque la situación comunicativa y el grado de informalidad habilita o crea el uso de esas palabras, ¿sí? Entonces, la variación diacrónica tiene que ver con el cambio del lenguaje a partir del tiempo, la variación diatópica tiene que ver con cómo varían las lenguas en función de la ubicación geográfica, la variación diastrática tiene que ver con el estrato, ¿sí? Con la variación social, con el poder adquisitivo, el grado de formación, bueno, variables que tienen que ver con lo social en un sentido amplio, y finalmente lo diafásico cruza un poco, si querés, también lo que es el estilo del individuo con la puesta de discurso en una situación concreta, ¿sí? Eso. Y después o sea, después hablando de la metonimia y la metáfora, quiero saber si me quedó claro que el lunfardo es una especie de metonimia o metáfora. ¿Cómo? O sea, eso. ¿Seguís estando en ¿Lo el texto de entendí mal? Oscar? No encuentro, y sí, no encuentro ahora específicamente, acá está. Cuando habla de la connotación, que dice, se relaciona con significaciones secundarias, cuando sirviéndose de una metáfora o de una metonimia, el lunfardo toma como un término del español estándar y lo adapta a otro sentido. Ok. Lo dice como una relación, pero capaz que no. No, a ver, el lunfardo es este conjunto de palabras que usan los hablantes rioplatenses y de la Argentina en su conjunto bajo ciertas características o situaciones particulares, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver en las sucesivas clases es que muchas veces el lunfardo toma una palabra del español general, ¿sí? Una palabra que tiene cierto significado y le da una acepción nueva, ¿sí? Es decir, cambia el significado de esa palabra sin que haya ninguna modificación visible en la unidad, ¿sí? Eso no significa que el lunfardo sea una metáfora, ni mucho menos. Significa que entre muchos de los procesos y las formas en que se crean palabras, a veces hay un desplazamiento de sentido que, bueno, puede ser de diferentes tipos, metáfora, metonimia, sinécdoque y demás, ¿sí? Igualmente, en una partecita previa, hablaba de que el lunfardo, creo en lo que vos leíste, crea significados secundarios, ¿sí? Ahí a lo que hace referencia es a esta idea de que vos con el lunfardo estás diciendo algo más, ¿sí? No es simplemente la capacidad referencial de una palabra, sino que siempre le sumás un plus de significación. Algo que tiene que ver, si querés, con el vínculo que querés crear, con que quieras hacer un chiste, con que quieras insultar a alguien. ¿Está bien? Entonces, Por ahí. claro, digamos, pero quiero decir, ese segundo significado no necesariamente es una metáfora, es algo que el lunfardo tiene, ¿sí? Y es lo que suma el lunfardo en contraposición al español general. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, uso la palabra madre, bueno, nombro un individuo que tiene cierto vínculo, cierta relación conmigo. ¿Está bien? Ahora, si yo uso la palabra Javier, que es uno de mis ejemplos preferidos, estoy marcando que tengo un grado de afectividad o cercanía. ¿Sí? Digo, no es simplemente mi progenitora, sino que la conceptualizo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, lo que el lunfardo te aporta no es solo señalar a un objeto, ¿sí? A una mujer que tuvo una hija, en mi caso, sino, bueno, darle cierto tipo de identidad, ¿sí? Cierto tipo de vínculo. Estoy pensando, por ejemplo, en, bueno, nada, algo que algunas personas están ahí viendo si estudian o no, que es las diferentes formas de llamar a las mujeres en el tango, ¿sí? Es decir, si es lo mismo, si usas germu, si usas mina, si usas papusa, digo, o si, bueno, hay algo muy sutil que permite diferenciar todos estos sentidos, ¿sí? Bueno, eso es algo que veremos más adelante en todo caso. Eso en principio. Y la última,
y ya dejo que empiece la clase. No me quedó claro, incluso el otro día, el tema de los barbarismos y los leísmos, y lo volví a leer en el texto, lo volví a ver mencionado, y no me quedó muy claro qué son los barbarismos y los leísmos. Te escucho, barbarismos, ¿qué? Leísmos. Leísmos. Sí, los barbarismos, a ver, vamos a hacerlo un poco más narrativo para que se entienda la formulación. La gente habla, ¿sí? La gente produce el lenguaje desde siempre, pero hay ciertas formas que son estigmatizadas o que se consideran incorrectas o poco cultas o poco elegantes, ¿está bien? Y que entonces desde instituciones como la escuela, la radio, el Estado en general, se censuran y se intentan corregir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir doctor en vez de doctor, ¿sí? Es decir, simplificando ese conjunto de consonantes, es lo que se llama un barbarismo, es decir, son pronunciaciones que muchas veces se denominan relajadas, descuidadas y demás, pero que suelen estar asociadas a ciertas franjas socioeconómicas, ¿sí? Entonces, el punto ahí es que en doctor, mejor dicho, en doctor, no hay ningún lunfardismo, ¿sí? Simplemente es un conjunto de individuos que pronuncia esa palabra de determinada manera, ¿está bien? ¿Por qué no es un lunfardismo? Porque no está aportando ningún valor connotativo particular, ¿sí? Es decir, no tiene que ver ni con lo afectivo, ni con lo valorativo, ni con lo despectivo, ni se está haciendo un chiste, ni nada, ¿sí? Simplemente es una forma que utilizan... ¿Cómo? Cuando se dice al revés, sí. Por claro. ejemplo, si se dice sordo, sí. Exactamente. Claro. Porque ahí justamente tenés un berre y aparece todo lo que decíamos antes, ¿sí? Ah, La palabra es doctor, ¿está bien? Pero cuando un hablante puede usar doctor y elige decir tordo, algo más está haciendo. Y en ese algo más es donde vive de alguna manera el lunfardo. Quien pronuncia doctor, ¿sí? No pronuncia al mismo tiempo doctor, ¿está bien? Es la única forma en la que utiliza esa palabra. Y ese uso normativamente no correcto se llama barbarismo, ¿sí? El leísmo es otro fenómeno sintáctico que creo que no es relevante para lo que vamos a ver en la materia, pero que tiene que ver con el uso del pronombre le, ¿sí? Donde otras personas usan la o lo. Por ejemplo, cuando vos decís algo como lo visité, en el español rioplatense se dice lo visité o la visité, pero en otros sistemas del español se dice le visité, ¿sí? A eso se llama leísmo, pero es un fenómeno sintáctico del español general. Yo ahora no recuerdo en qué contexto aparece eso en el libro, pero lo podemos omitir perfectamente porque no es léxico, así que... Me parece no lo conocía, entonces no, como que cuando lo leí, como que sí, no lo podías ubicar, claro. No sabía de qué estaba hablando. Uh-huh. Era eso, por ahora eso. Buenísimo. Bien, Deolinda, igual vienen bien tus preguntas, para que yo pueda decir esto ahora. Mira, más allá de que no molesta que nos pregunten, porque precisamente para eso estamos, para responder las preguntas, si la pregunta es por una palabra, o sea, no entendí lo que es leísmo, lo que hay que hacer es ir a un diccionario y buscar la palabra leísmo, o la palabra barbarismo, y ya está. Y si después de eso no lo entendés, claro, preguntalo, por supuesto, ¿no? Claro, yo lo escuché el otro día cuando incluso Pablo lo comentó y todo, pero no entendía, o sea, a qué se estaba refiriendo como en el contexto. Bien. Y lo mismo que el leísmo tampoco entendía, dije, bueno, nada, a ver si por Bien. ahí. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. En Acá el ya artículo, está. en el capítulo ese, yo hablo del leísmo como una costumbre lingüística propia de España. Y el leísmo, así como el barbarismo, es técnicamente un error. Es un error, pero en España lo dicen así, ¿no? Entonces lo marqué como que en la variedad rioplatense, porque en otras zonas de la Argentina también hay leísmo, como en España, pero en la región rioplatense no hay leísmo. Eso, nada más. Bien, arrancamos.
las lenguas itálicas y el lunfardo. Lo primero que hay que decir acá es, tendríamos que volver sobre la noción de dialecto, porque cuando se habla de las lenguas itálicas, o cuando se habla de las lenguas que se hablan en Italia, normalmente se escucha decir que tenemos el italiano y que tenemos los dialectos. No sé si hay aquí algún descendiente de italianos, Trimarchi parece por el apellido, pero ¿no? Entonces por ahí vos decías, no, porque mi abuelo hablaba en dialecto, mucha gente, o mi bisabuelo, ¿no? Bueno, esa noción de dialecto, dicha así, de las lenguas itálicas, está mal, es un error, simplemente. En 1945, un famoso lingüista norteamericano, estoy escribiendo el nombre, De Wainwright, ese era. sí señor, ¿ya lo nombré? No, yo lo leí en el texto. Ah, muy bien. Sí, Max Weinreich, así debería pronunciarse, pero si no digan Wainwright, cuando le preguntaron qué era una lengua, dijo, una lengua es un dialecto con un ejército y una armada. ¿Y qué quería decir Weinreich cuando dijo esto? Quería decir que muchísimas veces el estatuto de lengua se gana en el campo de batalla, es decir, se gana en la conquista de territorios. Ahí se gana. Vamos a poner este ejemplo en España, ¿no? ¿Por qué el castellano, en el siglo XX ya aceptado por todo el mundo, comenzó a ser llamado español? ¿Por qué el castellano es la lengua de España? ¿Era la única lengua que se hablaba en España cuando se formó España, que fue en el siglo XVI? No, no era la única lengua que se hablaba en España. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó que la reina de Castilla se casó con el rey de Aragón, Isabel la Católica se casó con el rey Fernando, unieron los territorios, y ese reino de Castilla y Aragón empezó a ser el territorio más grande de toda España, con relación a los otros, y poco a poco fue conquistando el resto de España. Entonces, el gallego, el catalán, el asturiano, el valenciano, la variante del andaluz, dejaron de ser o de poder aspirar a ser la lengua nacional. Ahora, en España nadie duda de que esas son lenguas. El gallego es una lengua, el catalán es una lengua, el vasco es una lengua, ¿no? Pero la lengua española, el español, es el castellano. ¿Y eso por qué? Porque Castilla fue el reino más poderoso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué? Y por la enorme producción de literatura escrita en castellano, y muy prestigiosa, empezando por el poema del Mío Cid y llegando a su máximo punto con el Quijote de Don Quijote de la Mancha. Entonces, bueno, a nadie le parece raro que el castellano haya sido la lengua de España, y las otras lenguas se mantuvieron de modo regional, digamos así. La situación en Italia fue un poco diferente, ¿no? Primero porque Italia es un país que como tal se forma de manera muy tardía. Italia es un país mucho más nuevo que la Argentina, por ejemplo, porque siempre estuvo separado en distintos territorios, en distintos reinos,
Toda la franja central de Italia hasta la mitad del siglo XIX pertenecía al Vaticano, por ejemplo. Y después estaba el reino de Nápoles y el reino de Génova, todo separado, hasta que a un grupo de patriotas, entre los cuales principal y básicamente estaba Giuseppe Garibaldi, decidió que España e Italia debía ser unificada y debía prescindir de la figura de un rey y convertirse en república. La República Italiana nace finalmente en 1871. En ese momento, la pobreza que había en Italia era monstruosa, posiblemente el 90% de los italianos eran pobres de toda pobreza, pobrísimos. Y en ese momento, el mayor problema para iniciar una unidad política de un territorio era que no había una lengua común, no había una lengua para todos igual. En Génova se hablaba el genovés, en el Véneto se hablaba el véneto, la lengua véneta, en la Lombardía se hablaba lombardo, en la región central de Toscana se hablaba el toscano, y más hacia el sur, el napolitano, el siciliano, el calabrés, etc. Había un montón de lenguas distintas. Hubo que decidir, bueno, cuál de esas lenguas iba a ser la lengua del país, o sea, lo que hoy llamamos italiano. Y se decidió elegir el toscano. El toscano. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una razón de cultura. Se eligió el toscano porque Dante Alighieri, en el siglo XIV, escribió en toscano la Divina Comedia. Ahora, ¿saben ustedes qué porcentaje de los habitantes de Italia hablaban en toscano en 1871? Solamente el 3%. Solamente el 3%. Como la pobreza era tremenda, en Italia se sacó una ley por la cual se permitía, y casi se obligaba, a que la gente pobre se buscara la vida, como dicen en España, fuera de Italia, y era un momento en el que explotaba la idea de que uno podía venirse a América y hacerse rico. Y entonces una millonada, millones de italianos tomaron barcos y a lo largo de 50 años, de manera más o menos ininterrumpida, esos barcos llegaron básicamente a 3 puntos. El puerto de Nueva York, el puerto de Río de Janeiro y los puertos de Montevideo y Buenos Aires, en tercer lugar. A nuestro país se supone que llegaron unos 4 millones de italianos en ese periodo, entre 1870 y 1914, digamos, que es cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, y por supuesto se prohibía la salida de los varones de Italia porque había que pelear en la guerra, ¿no? Unos 4 millones, de esos 4 millones, 2 millones regresaron a Italia. Les fue mal, lograron juntar la plata para comprar el pasaje de vuelta y se volvieron. Pero 2 millones se quedaron acá. Esos 2 millones en general tuvieron familia, tuvieron descendientes, y bueno, y es posible decir que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del año 1900, entre 1900 y 1910, la mitad de los chicos que iban a la escuela pública eran hijos de padre y madre italianos. Y la mitad de los varones en edad de trabajar, entre los 15 y los 50 años en aquel momento, eran italianos o hijos de italianos. O sea que, sin duda, la inmigración italiana fue, numéricamente, la más importante de todas las que llegó a nuestro país.
Si uno mira los números del censo de 1914 y ve qué cantidad de italianos y qué cantidad de españoles viven en la Argentina, bueno, uno descubre que de los 8 millones de habitantes que tenía Argentina en 1914, había un poco más de 1 millón de italianos y 900.000 españoles. Es decir, los españoles se acercaron bastante, ¿no?, a los italianos en número. Y bueno, de allí que las lenguas traídas por los italianos constituyesen una fuente de interés para los hablantes criollos, porque así como venían y se bajaban del barco, el genovés hablaba en genovés, no hablaba en italiano, no hablaba en toscano. El napolitano hablaba en napolitano, y así sucesivamente. Esos encuentros lingüísticos no se dieron solo con los italianos, se dieron con italianos, con gallegos, con portugueses, con descendientes de esclavos africanos que vivían ya en el Río de la Plata, con franceses, con ingleses, con polacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada lengua de esas que traían los inmigrantes aportó una cantidad de palabras que fueron acogidas en nuestra lengua. Algunas de esas palabras se hicieron palabras de orden común, de tipo común, digamos. Por ejemplo, muchas palabras aplicadas al mundo culinario, al mundo de la cocina. Entonces, platos, nombres de pastas, nombres de salsas que venían de Italia, fueron adoptadas sin ningún problema dentro de lo que sería el español de Buenos Aires. Pero otra parte de ese vocabulario no fue adoptado por la variante culta del español de Buenos Aires, sino que fue adoptado por el lunfardo. A veces transformando la palabra, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista morfológico, digamos, a veces transformando el significado, y a veces transformando las dos cosas, simplemente, ¿no? Entonces, si ustedes van y leen el apunte, la ficha número 1, van a encontrar esto que comentaba el compañero, ¿no? Él ya había escuchado hablar, bueno, lo había leído, de Max Weinreich, y bueno, y estos datos que yo menciono ahora, también ustedes los van a poder encontrar ahí. También digo ahí que, de alguna manera, los italianos también tuvieron que aprender a comunicarse entre ellos, porque si habla un siciliano con un piamontés, no se entienden en siciliano y en piamontés. Es como si se habla un castellano con un portugués, o un rumano con un francés, ¿no? Todas son lenguas derivadas del latín, todas son lenguas romances, pero son muy distintas, ¿no? De manera que los italianos llegados a la Argentina tuvieron dos opciones. Una, tratar de hablar en castellano lo más pronto posible. La otra, acomodarse en qué versión del italiano iban a seguir el resto de su vida, hasta el día de su muerte. Y bueno, y acá también hubo dos posturas. Algunos decidieron mantener su lengua de origen, su lengua materna. Y es así como, repito el ejemplo que dije antes, mi bisabuela hablaba en el dialecto de la Calabria, por ejemplo. Nadie le entendía nada, hablaba con otros italianos, nadie la entendía. Mi mamá a duras penas la entendía porque era la nieta y conocía algunas palabras. Yo no entendía nada cuando la escuchaba a mi abuela o a mi bisabuela. Listo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad tiene que ver con el programa de generalizar la lengua italiana dentro y fuera de Italia. Eso fue un programa político que costó muchísimo fuera de Italia, perdón, dentro de Italia,
pero que resultó un poco más fácil fuera de Italia. ¿Por qué? Bueno, porque la principal arma para unificar y que todos los italianos se entendiesen entre sí fue crear diarios escritos en toscano, dicho así, en italiano, ¿no? Eso se hizo en Estados Unidos, se hizo en Brasil, y entonces si vos eras capaz, si vos eras italiano y habías nacido en el norte, en el sur, no importa dónde, pero poco a poco te acostumbrabas a leer ese diario en un italiano, voy a decir así, neutro, no sé si es la palabra correcta lingüísticamente, pero voy a decirlo de esta manera, bueno, ibas a aprender el italiano normal, supuestamente el normal que todavía no existía del todo en Italia, digo, repito, ese proceso costó un montón, empezó a mejorar con las radios, con la creación de la radio en la década del 20, y recién tuvo su éxito total después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la RAI, la radiodifusión italiana, y que tenía televisión, ¿no? La radioteledifusión italiana. La televisión unificó el italiano. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Dentro de Italia. Pero fuera de Italia, repito, los diarios fueron cruciales, ¿no? Ya en 1887, que es bastante pronto, había dos grandes periódicos de la colectividad italiana, La Patria Italiana y L'Operaio Italiano. Entre los dos vendían 17.000 diarios por día. Pensemos que La Nación vendía 18.000 y La Prensa 18.000, así que entre los dos diarios italianos les empataban a los dos diarios argentinos que más vendían. Y muy poco después, ya en el siglo XX, en 1904, sale un diario que es La Patria degli Italiani, en 1904, que tiraba 40.000 ejemplares, y era el tercer diario después de La Prensa y de La Nación. El tercer diario de la Argentina, durante varios años, fue un diario escrito completamente en italiano. Llegaban a la Argentina en gira escritores, científicos italianos, y daban sus conferencias en italiano. Debemos suponer entonces que mucha gente que no hablaba italiano, pero que convivía con italianos en su barrio, en el patio del conventillo, que había ido a la escuela y en el patio del colegio había conocido un montón de italianitos o de hijos de italianos, bueno, esa persona más o menos entendía el italiano. Por ahí no lo podía hablar, pero lo podía entender. Y entonces, qué sé yo, venía Edmundo D'Amicis, el autor del libro Corazón, y daba unas conferencias en italiano, y la gente iba, ¿no? O venía Cesare Lombroso, un médico y antropólogo, en fin, criminólogo, digamos, iban a escuchar sus conferencias también en italiano. Lo cierto es que, para ceñirnos ya al tema del lunfardo, lo que podemos decir es que estos aportes de las lenguas itálicas se pueden dividir en 4 grupos. Yo voy a ir dando varios ejemplos de cada grupo. A su vez, dentro de cada grupo puede haber subgrupos, pero no se preocupen, no traten de copiar cada ejemplo, porque los ejemplos están en la ficha, así que después los van a poder leer con cierta tranquilidad. Esos 4 grupos de lenguas, de aportes de las lenguas itálicas serían, en primer lugar, el toscano, o lo que nosotros y todo el mundo ahora llama italiano. Los aportes del italiano estándar, digamos, donde puede haber alguna variante particular como el italiano de Roma, el romanesco. El segundo grupo son las lenguas septentrionales, las lenguas del norte de Italia, como el genovés, el piamontés, el milanés, el véneto o el lombardo. En tercer lugar, las lenguas del sur, las lenguas
meridionales, como por ejemplo el napolitano, el calabrés y el siciliano, y en último lugar, el yergo o furbesco, es decir, el italiano jergal. Cuando decimos que hay un italiano jergal, estamos diciendo que eso, ¿qué sería? Un argot como lo es el lunfardo. También en el centro de Italia, a partir del siglo XVI, empezó a utilizarse ese argot, y ya desde el siglo XVI empezó a aparecer en libros el argot con muchas de esas palabras que se suponía que eran palabras que usaban los pobres, los desamparados, los marginales, los desarrapados, los limosneros, los harapientos, y también los ladrones y las prostitutas. O sea, el mundo de los marginados, diríamos así, en general. Así que, bueno, un dato para que ustedes sepan, quien más ha estudiado este tema de los aportes de las lenguas itálicas al lunfardo ha sido José Gobello, hijo de madre genovesa, que se ocupó además de conseguir una buena colección de diccionarios de cada una de estas lenguas que se encuentran en la biblioteca de la Academia Porteña del Lunfardo. Entonces, ¿qué palabras tenemos del primer grupo, o sea, del italiano estándar? Bueno, primero habría que decir algo. Hay una cantidad de palabras que no sabemos de cuál de estos grupos viene. ¿Por qué? Porque se dicen igual en más de uno de los grupos. Entonces, no habría manera de saber, por ejemplo, pillar, escrito con SH, pillar como orinar, podría venir del italiano pisciare o del romanesco piscià. No sabemos. No sé, Paco, envoltorio que se usaba para, que aparentaba contener dinero, o sea, un paquetito que arriba tenía un billete y abajo tenía un billete, pero en el medio tenía papeles de diario, simulaba ser un fajo de billetes, se usaba para las estafas. Bueno, ese Paco podría venir del italiano, pero en genovés se dice igual, Paco. ¿Qué es? ¿Del italiano o del genovés? No sabemos tampoco. O sea, hay una cantidad de palabras dudosas. Podrían ser de lo que llamamos italiano, por comodidad, pero la verdad es que no podemos precisarlo del todo. Por ejemplo, estrilar, enojarse, también está entre este grupo. Crepar, como morir, también. Estoy mencionando algunas que se usan todavía, dejo de lado las que mayormente ustedes no pueden conocer porque no se usan, ¿no? Fesa, como tonto, se usa poquísimo ya, pero todavía se escucha. Jettatore, como persona que da mala suerte. Fangote, en el sentido de bulto o de gran cantidad de algo. Sanata, también, ahí, en ese mismo sentido. Interesa decir que en 1925, una lingüista argentina, Renata Donghi de Alperín, publicó un artículo en la revista de Filología de la Universidad de Buenos Aires, 1925, donde decía que en Buenos Aires corrían un montón de italianismos. Un montón de italianismos. En ningún momento ella dice que esas palabras serían del lunfardo, ¿no? No dice eso. Para ella son simplemente italianismos, pero todas son palabras lunfardas. Miren, les digo algunas. Bachicha por genovés, batifondo por bochinche, cachar por agarrar, chitrulo por tonto, espiantarse, irse, estufar, aburrir, cansar, laburar, trabajar, manchar, comprender, menega, dinero, parla, charla, mancodilo, ni qué decirlo, tutti quanti, todos.
Todos son lunfardismos. Ella no lo menciona, pero da por sentado que esas palabras se manejan en el habla de Buenos Aires ya de manera libre y entendidas por todo el mundo en 1925. Vayamos ahora a las palabras que seguro vienen del italiano estándar o del antiguo. Perdón, profe. ¿Sí? Perdón. ¿Flavia? De la lista que dijo recién, ¿sí? ¿Dijo manchar? Sí, manchar. Sí, y me repite porque se me pasó porque estaba escuchando las otras. ¿Cuál fue la definición que le da la autora? Comprender. Ah, porque, perdón, ¿no? Pero desde que yo tengo uso de razón, el manchar no es comer. Las dos cosas es. Ah, genial. Es las dos cosas. Yo digo, Bien. estuve equivocada 45 años, digo, No, equivocada, no. No, manchar originalmente es comer, pero ah, pero en un sentido metafórico es conocer al bien. otro, entenderlo, comprender algo. ¿Manchar lo que te estoy explicando? Sí. Sí, Comprender, perfecto. ¿no? En ese No sentido. solamente sería, o sea, sería doble lunfardismo, o sea, es como, No, encima claro, que es como figurativo también, ambas claro. cosas. Bueno, sí, pero a Perfecto. ver, esto, Flavia, esto le pasa a cualquier palabra, ¿no? Es decir, si vos vas al diccionario y mirás las definiciones que tienen las palabras, hay muy pocas palabras que significan una sola cosa, una Sí, es única cierto. cosa. Varias palabras significan varias cosas. Esto no Sí, solo pasa en lunfardo, pasa en general, sí, ¿sabés? sí. No te quedes con la idea de que es algo raro del lunfardo. Normal, Listo. normal. Bien, No, me quedé como reasombrada ahí. bien. Pero Pero Por no, ahí esto que dice de que las palabras tienen varios significados, por ahí en nuestra habla castellana o española, uno lo tiene totalmente internalizado, que es así, claro, ¿sí? claro. Sí. Pero por ahí también al estudiar inglés, y en inglés no pasa esto, ¿Cómo no va a pasar eso? ya lo ¿En entendí, y inglés? ahora tengo que incorporar que en el lunfardo también pasa esto de que una palabra puede tener más de un significado. Discúlpame, Flavia, ¿vos dijiste que en inglés no pasa? No todas, no como nosotros, que hay en algunas cuestiones ahí que No, no tienen Flavia, la misma construcción que nosotros. no tiene la misma construcción, pero el inglés es mucho más polisémico que el español. Agarrá un diccionario de inglés y buscá cualquier palabra. No hay o sea, casi no hay palabras que signifiquen una sola cosa. Fíjate bien en inglés, ¿eh? No. Bien. O sea, un verbo en inglés puede Sí, los verbos significar. sí. Bueno, entonces, o sea, un verbo en inglés puede querer decir nadar, comer pizza a las 3 de la mañana e ir a bailar en el verano, cualquier cosa, y es el Amo. mismo verbo. No, tené cuidado porque no es así lo que decís, ¿eh? Hago Bien. una observación general sobre esto que mencionás. Nosotros solo nos vamos a referir, obviamente, a el lunfardo y alguna cosita del español general, pero muchas de las cosas que vamos a ver en esta materia se aplican a todas las lenguas del mundo, o sea, todas las lenguas y los dialectos y las variedades tienen su argot. ¿Sí? Incluso hemos tenido estudiantes de distintos puntos de la Argentina, como por ahí es el caso de ustedes, y nos han dicho, bueno, en mi provincia, en Misiones, se usa esto, en Córdoba se usa esto, y demás. ¿Sí? Y muchos de los procesos de formación de palabras, préstamos y demás, también son cuestiones generales. Está bien que son comunes a todas las lenguas, porque básicamente las lenguas funcionan de la misma manera. ¿Sí? La diferencia es que, bueno, un poco como decía Flavia, uno no reflexiona sobre la propia lengua hasta que llega a esta materia, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, eso hace que uno empiece también a cuestionar otros saberes. Eso nomás. Yo quería hacer una pregunta, soy Marisa, Sí, con María. respecto a la otra connotación que tiene la palabra manchar, ese en otro sentido, ¿no? Pues yo también conozco manchar como comer. ¿Dónde surge esa otra connotación? Bueno, es una connotación que ya surge en el mismo italiano.
En el mismo italiano, mangiare la foglia es entender la causa de algo. Así que ya en italiano tiene esa connotación. Ok, muchas gracias. Bien. Veamos algunas palabras tomadas del italiano así, tal cual, que no han sufrido modificaciones ni de forma ni de sentido, pero se adoptaron en el lenguaje porteño en principio, digamos así. Cuore, como corazón, domani, mañana, donna, mujer, estrada, calle, fastidiar, estufar, festicciola, fiesta, fungi, sombrero, mattina, mañana, merlo, tonto, parlar, hablar, pazzia, locura. Otros sufren pequeñas modificaciones. Por ejemplo, la palabra achacado, ¿no? Achacado como en español se dice achacoso, ¿no? Enfermo. Achacado en italiano es achiacatto. Hay una pequeña modificación, ¿no? Chitrulo, por tonto, viene de chitrulo, bueno, doble L, que en castellano no la pronunciamos así. Qualunque, cualquier, en italiano es qualunque, qualunque, y así, ¿no? Algunos verbos que vienen del italiano estándar. Afilar como cortejar, noviar. Mi prima afilaba con el hijo del ferretero. Afilar, como tener un filito, también se decía así, ¿no? Mi mamá lo usaba, mi mamá era española, no era italiana, pero no importa, lo usaba. Bueno, mangiar, que hemos dicho, y lo tenía para decirlo de mangiare la foglia ahora, bueno, ya lo dijimos. Girar, que por supuesto en español, en italiano quiere decir dar vueltas, simplemente, como en el tango gira gira, ¿no? El mundo gira, gira, da vueltas, eso quiere decir, ¿no? Pero en el lunfardo girar tiene un uso muy específico. Originariamente designa la actividad de una prostituta que da vueltas por la calle buscando un cliente. Y a partir de los años 60, de la década de 1960, también lo que hace cualquier taxista. Un taxista gira para buscar pasajeros, ¿no? También del italiano estándar vienen capocha, por cabeza, cazote, por puñetazo, coso, que puede ser persona u objeto innominado, que no decimos lo que es o no sabemos lo que es. Acá tengo un coso que me encontré en la calle, ¿no? O el coso ese está medio loco. ¿Cómo? El coso del cosito. Sí, el coso del cosito, cuando vas a la ferretería, ¿no? Claro. Bien. También del italiano estándar viene falopa. Originariamente, falopa quería decir en italiano una bolilla mal hecha con sustancias sueltas, ¿no? O sea, como si yo agarrara un pedacito de papel, un cachito de tierra, un poquito de, no sé, de plasticola, y hiciera como una pelotita, ¿no? Algo mal hecho así con cualquier cosa. Bueno, de ahí pasó a significar droga, porque se ve que la droga en aquella época venía así, hecha medio de cualquier manera, una dosis de droga, pero también corre como adjetivo la palabra falopa, ¿no? Con un significado que es el de mala calidad, ¿no? Me compré un libro, pero es medio falopa, se me rompió, lo abrí y se me rompió, por ejemplo, ¿no? También del italiano viene fato, que puede querer decir asunto o amor clandestino. Pichicata, que originariamente en italiano es una pulgarada, o sea, una línea de cocaína, pero sin embargo para nosotros no quedó con esa idea. Pichicata quedó como
una droga que se inyecta y se usaba particularmente para referirse a las inyecciones que les daban a los caballos de carrera para que corrieran más rápido, ¿no? Luego, cualquier droga que se inyecte, normalmente se dice pichicata, y de ahí pichicatearse, pichicatero, etc. La palabra fiaca, que quiere decir desgano, o tedio, digamos, pereza, pero que curiosamente en Uruguay no quiere decir eso. Fiaca en Uruguay quiere decir hambre. Otra cosa. Es la misma palabra, pero en Uruguay quiere decir hambre. También tenemos la palabra fulmine, como de mal agüero, que trae mala suerte. Fulmine en italiano quiere decir rayo, ¿no? Lungo, alto. Posta, posta que viene de un adverbio que en italiano es aposta, significa apropiadamente o expresamente, quedó en posta, y posta puede ser usado como adjetivo, con los significados de verdadero o de buena calidad, o bien como adverbio, exactamente, ¿no? Nos vemos a las 5, posta. Exactamente, ¿no? O ese es un cantante posta, es bueno, es verdadero, es de buena calidad, ¿no? Bueno, hablamos antes de los nombres de la cocina. Los nombres de la cocina, cuando se refieren a la cocina, son palabras incorporadas al español rioplatense. Pero a veces, algunos de los nombres de la cocina adoptan otros significados, y ahí empiezan a formar parte del lunfardo. Por ejemplo, chocolata, que quiere decir chocolate, por supuesto, chocolata es sangre en lunfardo, en el lunfardo bien antiguo, ¿no? Mozzarella equivale a silencio. Yo le digo a alguien, mozzarella quiere decir callado, callate, silencio, ¿no? Raviol, por su formato parecido al de un raviol, es una dosis de cocaína, es un papelito de cocaína que se doblaba como un cuadradito antes. Ignoro cómo se vende ahora la cocaína, pero sé que antes era así. También está en este grupo la palabra gnocchi. Gnocchi, más allá del nombre de la pasta, esa pasta que comemos los días 29, pasó a tener en la década del 1960 otra acepción. ¿Qué acepción? La del empleado que cobra sin venir a trabajar. Esa acepción. ¿Y qué tiene que ver eso con los gnocchi, con el día 29? Bueno, tiene todo que ver porque hasta que existieron los cajeros automáticos, y esto es fines de la década del 80 en la Argentina, los sueldos públicos se pagaban en el mismo trabajo. Entonces, si yo trabajaba de preceptor en una escuela, el día 29 o el día 30, pero en general el 29, pagaban el sueldo. Entonces, cuando terminábamos de trabajar, salían los chicos de la escuela, hacíamos una colita, todos los que trabajábamos en la escuela, nos daban un sobre con el recibo, el sueldo, ¿no? Bueno, la sorpresa es que en muchos lugares públicos, ese día 29 aparecían personas que no laburaban ahí, y que sin embargo estaban en la lista y les pagaban. O sea, eran acomodados, gente que metida por política, anda a saber, ¿no? Bueno, y entonces se empezó a llamar a estos personajes ñoquis. ¿Por qué? Porque aparecían el día 29, que es el día que se comen los ñoquis. Palabras del italiano, pero más recientes, no de la época de... Además te escucho y estoy haciendo asociación, porque abajo del gnocchi se pone un billete. Sí. Como augurando sí, prosperidad, digamos. Exactamente. No, bueno, yo no sabía la historia del 29, pero me acabo de enterar. Bien, bien. Bueno, palabras más recientes que vienen del italiano: facho, con el sentido de autoritario; fumo, como marihuana;
Birra, que en realidad no es nueva, pero se recuperó. Birra quiere decir cerveza en italiano, ¿no? La trajeron los inmigrantes en el siglo XIX, pero durante mucho tiempo se dejó de usar y se recuperó recién en la década del 80, birra como cerveza. Capo, no en el sentido de jefe, sino en el sentido de una persona muy habilidosa en su profesión. Toco, en el sentido de, primero fue producto de un robo, o parte de un botín, y luego cantidad apreciable de dinero, cantidad apreciable de cualquier cosa, ¿no? Tengo un toco de cosas que hacer esta tarde, por ejemplo. Todavía dentro de el grupo 1 hay un pequeño subgrupo que sería el romanesco, o sea, algunas palabras que vienen del italiano, pero especialmente del italiano hablado en la capital, hablado en Roma. De esas palabras, una es una palabra que ustedes ya conocen y de la que ya hablamos, lunfardo, con el sentido originario de ladrón. Batifondo, con el sentido de barullo. Y trola, con el sentido de prostituta. Con el tiempo, trola tuvo otros sentidos. Trola significó también lesbiana, ignoro si hoy lo usan así, pero significó también lesbiana, y posteriormente como adjetivo se usó y se usa todavía para designar a una chica que rápidamente se puede levantar, no sé cómo decirlo, no sé, porque ahora las chicas levantan a los chicos, o los chicos levantan a los chicos, y las chicas a las chicas, y está todo un poco cambiante el asunto. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, en el muy chat bien. no Rox, hay preguntas. Sí. no hay preguntas. Bien, perfecto. No, lo que yo me estoy dando cuenta es que, bueno, mi familia, parte de mi mamá, son italianos. Me estoy dando cuenta que toda mi vida viví en lunfardo. Y sí, obviamente. O sea, que no tengo prácticamente castellano. No, no es verdad. No es verdad. Seguro que Castellano tenés mucho estándar. más castellano, sí lo tenés. Pero claro, te estás dando cuenta, Deolinda, de algo que la mayor parte de la gente no se da cuenta, y no hace falta tener familia italiana. Si vivís en la Argentina, usás el lunfardo. Es terrible, sí. La gente no sabe, no lo sabe. Ellos creen que el lunfardo es decir, mina, percanta, bulín, pibe con ventillo y listo, y eso es todo. Pero no, viejo. Bueno, pasamos al segundo grupo, que son las lenguas prestamistas del norte de Italia. Bueno, la más importante de estas lenguas, porque es la que más palabras aportó, es el genovés. El genovés. Vamos a dar algunos ejemplos de palabras genovesas que tenemos en el lunfardo de todas las épocas, ¿no? Una muy importante, amurar, cuyo sentido principal es abandonar, pero tiene muchos otros significados también, ¿no? Ese amurar como abandonar es lo que tenemos en la primera línea del primer tango canción, el primer tango que grabó Gardel, que es Mi Noche Triste, el 9 de Percanta abril. que me amuraste en lo mejor de la vida, en lo mejor de mi vida. Exacto, Flavia. Sí. Percanta que me amuraste. Muchacha que me abandonaste, ¿no? Amurar, abandonar. Luego tenemos chapar, en los sentidos de tomar, atrapar, y también en el de hacerse caricias. Tenemos deschavar, poner en evidencia o confesar. Enchastrar, como ensuciar. Pillar, pero no escrito con SH, sino con Y. Pillar, con Y, quería decir tomar. Y podía tener los sentidos de tomar que le damos a tomar, ¿no? Cuando era chica puede ser que No, decíamos... perdón, Flavia, cepillé. perdóname, Flavia, perdóname. Sí. Por favor, no me interrumpas cuando estoy hablando. Por favor, no tengo problema en que hablen, comenten o pregunten lo que quieran, pero cuando estoy hablando,
arriba de lo que estoy hablando? No, porque no se entiende nada, ¿sabés? Bien, termino ahora la frase y te doy la palabra, pero no me interrumpan en el momento en el que estoy hablando. Estaba diciendo que este pillar se escribe con Y, no con SH, como el pillar de orinar. Y este pillar con Y quiere decir tomar. Pillar o pillarse, por ejemplo, un aperitivo, pillarse un vaso de vino, o pillar el tranvía, tomar el tranvía. Se ha dejado de usar este pillar con Y en el lunfardo actual, pero quiero hacer la diferencia porque una cosa y otra son distintas, aunque nos suenen igual fonéticamente. Sí, Flavia. Perdón, pero tardo en sacar el micrófono. Discúlpeme, no lo hago más. Este pillar con Y que dice tomar, ¿es el que usábamos cuando éramos chicos? En el te pillé, por ejemplo, en el poliladron, o cuando jugábamos a la Sí. mancha, te pillé, te agarré. Sí, claro. Te Tomar, toqué. agarrar. Bien. Sí, es Perfecto. ese, exactamente. Bien. Bien. También tenemos escrachar. Escrachar del genovés, digo, ¿no? Que tiene una etimología bastante brava y unas volteretas enormes, porque además del genovés aparece ahí una variante francesa, bueno, hay un cruce, ¿no? Entre una palabra genovesa, una palabra toscana y una palabra francesa. Escrachar tiene mucho que ver con escracho. Escracho, scaraccio, sería en italiano. Escracho quiere decir rostro, cara. Y por lo tanto, foto de una cara. La foto que aparece, por ejemplo, en el pasaporte, o la foto que aparece en tu legajo policial. Te agarra la policía, te sacan una foto, ese es tu escracho, el escracho, ¿no? Bueno, por eso escrachar puede ser fotografiar, o también puede ser poner en evidencia. Y últimamente sabemos hacer un escrache, lo que quiere decir políticamente. Tengo una hija adolescente que me enseñó que escracho ahora se usa como sinónimo de tatuaje, ¿no? Se hizo un escracho en el muslo, un escracho, un tatuaje. Bien, también palabras genovesas son bacán, con el sentido de hombre adinerado, con el sentido de amante que mantiene a una mujer joven, o simplemente hombre, simplemente. Bagallo, como bulto o como persona fea. Berretín, como capricho. Chanta, persona poco confiable. Escabio, vino o alcohol en general. Espuzza, mal olor. Napia, nariz. Salame, persona tonta. Vento, dinero. Vean cuántas palabras, y estoy salteándome las que dejaron de usarse, por supuesto, pero son unas cuantas las palabras que vienen del genovés. También del genovés viene piringundín o peringundín, para darle nombre a un local de baile de mala reputación o de baja calidad, digamos. Charleta, como charlatán, a mí me decía una maestra en 4º grado, conde, qué charleta que es usted. Bueno, misio, pobre. Bien, esas. Segunda lengua del norte. Todavía estamos en el segundo grupo, terminamos con el genovés. Todas las que vienen ahora aportaron muchas menos palabras, pero vamos a dar algunos ejemplos. El piamontés aportó viaba como paliza, aportó billulla como dinero, linchera como vagabundo, mersa como conjunto de gente de baja condición social. Pasamos al véneto. El véneto aportó la palabra encanar como meter en la cárcel, encarcelar. Mufa como mal humor,
o mala suerte. Papa, como hermoso. Papa es en lunfardo un adjetivo invariable, y puede decir, podía decir, es un auto hermoso, es un auto papa, tengo un auto papa, hermoso, nuevito, lindo, o esa es una mina papa, una mina hermosa, una mujer linda, ¿no? Sin variar. Y también faso viene del Véneto. Faso, naturalmente, hasta hace no sé cuántos años, 20, indudablemente aludía a una única cosa, un cigarrillo industrial, un Marlboro, un particular, es un cigarrillo, digamos, ¿no? Pero ahora faso equivale mucho más a un sinónimo de cigarrillo de marihuana, ¿no? Ha perdido lugar y solo las personas de mi edad para arriba todavía decimos faso por cigarrillo que se compra en un kiosco, digamos. ¿Cómo es? Ay, este señor, se me fue el nombre, el que hace los sketches, que dice, está hablando del faso, se me fue el nombre. Sí, Capusotto. Capusotto, Capusotto. bueno, Sí, sí. Tiene... Faso directamente, como porro o como marihuana Claro. directamente, ¿no? El faso, sí. Del milanés deriva la palabra buceca, no con el significado de la comida, sino como vientre. La buceca sería la panza, el vientre. Estrolar, que podría ser dar una paliza o romper. Meneguina, dinero. O minga, nada. Minga como nada o como no, simplemente, ¿no? Por último, dentro del segundo grupo, lenguas del norte, tenemos el lombardo. Y del lombardo viene la palabra fratacho, que por supuesto le da nombre a un instrumento usado por los albañiles, el fratacho. En castellano la palabra quiere decir, existe también, es fratás en español, pero fratacho puede tener otros significados. Fratacho en lunfardo no se usa ya así, pero se usaba. Puede significar manoseo o masturbación. Y de fratacho, además, nació un verbo, el verbo fratacharse, que creo que tampoco se usa ahora, que era maquillarse exageradamente. Una mujer que se ponía una capa de varios centímetros de crema y de maquillaje, qué sé yo, se decía, mirá cómo se fratachó esa, ¿no? Mi Hasta padre aquí, cuando yo era adolescente me decía eso. Cuando yo ¿cómo? era adolescente y salía y me maquillaba, me decía, mira cómo te fratachaste. Ah, mira, bueno, muy bien. Muy bien, Pero tal bueno, cual. no sé, ahora que lo mencionás me acordé, pero nunca más lo escuché. Sí, se ha dejado de usar, se ha dejado de usar. Pablo escribe acá en el chat que papa como esteroides. Sí, estoy diciendo los significados originarios de papa, ¿no? No todos, porque como dije antes, muchos luego con el tiempo van extendiendo su ámbito de acción y aparecen nuevas acepciones. Papa puede significar muchas cosas más, por supuesto que droga en general, también cáncer, también SIDA. Fulano se agarró la papa, tengo la papa, podría ser tengo cáncer, tengo SIDA, también eso, ¿no? Y también es la misma palabra que usan los escolares cuando dicen esta prueba es una papa. Pero eso en el sentido cercano al original, ¿no? En el sentido de hermoso. Es tan hermoso que es fácil la prueba. Es una prueba, es una papa, es fácil, en ese sentido. Cuando se decía de una mujer no se usaba con el sentido de fácil, lo aclaro, se usaba con el sentido de bella, de linda. Vamos al tercer grupo, que es el grupo de las lenguas del sur de Italia. Tenemos ahí también algunas palabras que podrían ser de más de una de esas lenguas. Chicato, por ejemplo,
para corto de vista, chucho para caballo de carrera, chiuccio en más de una de las lenguas del sur de Italia quiere decir burro, ¿no? Y también en lunfardo se llama burros a los caballos de carrera. ¿Por qué? Bueno, porque los burros no corren justamente, y los caballos de carrera sí, y esa antífrasis, se llama así, antífrasis, querer decir una cosa diciendo la contraria, es uno de los recursos para el lunfardo, ¿no? Llamar burros a los caballos de carrera, y usar la palabra burro, que podría ser del siciliano o de cualquiera de estas lenguas, que es chiuccio, chucho, acomodada para nosotros. Y otra palabra que también viene del sur de Italia es punga, con el sentido originario de bolsillo, y luego en lunfardo pasa a designar la modalidad de robo que consiste en robarle a una persona algo, dinero o cualquier otra cosa, de sus bolsillos. Eso es la punga, y eso es lo que hacen los punguistas. Sí, Deolinda. Oscar, y el chucho de miedo, ¿está dentro No, esa de es otra palabra. Otra palabra que ya veremos, y que no tiene nada que ver con esta. Es un quichuismo el otro chucho. Viene del quichua, ¿sabes? Sí, nada que ver, es una casualidad, pero no es la misma palabra. Del napolitano se tomó el adjetivo esquifuso, asqueroso quiere decir, laburante, trabajador, pastenaca, tonto. Pastenaca en napolitano quiere decir zanahoria. También existe en lunfardo llamar zanahoria a un tonto. Incluso en la forma modificada, zanagoria. Este es un zanagoria con G, ¿no? Del siciliano. Bueno, del siciliano también una palabra que se usa en el mundo del delito, que es furca. Furca en siciliano significa horca, y es una especie de toma que te hace un ladrón en la calle, un ladrón que actúa de manera violenta, ¿no? Una cosa es el hurto. Los punguistas no roban, hurtan, porque intentan que no te des cuenta, y no usan la violencia en principio. Claro, la mayor parte de los punguistas que están en los medios tienen un arma, algo que corta. Antiguamente era una gilet, ahora puede ser directamente un cuchillo, hay que tener mucho cuidado, porque usan también el cuchillo para cortar carteras, fondos de bolsos, cosas así, en un colectivo lleno. No te pueden abrir la cartera a una mujer y le cortan del costado y meten la mano por ahí, te afanan la billetera de adentro de la cartera, ¿no? Pero en principio no usan la violencia. Los ladrones que usan la violencia en la calle, antiguamente se llamaban en lunfardo viavistas. ¿Por qué? Porque te dan la viaba, te dan una paliza, te pegan, ¿no? Bueno, la primera parte de la viaba, y si no te resistís no te hacen nada más, es la furca. Te agarran de atrás, y desde atrás te ponen un brazo acá en el cuello, te tiran la cabeza para atrás, y aprovechando te meten la mano en el bolsillo interno del saco, que es donde vos llevás la billetera. En aquella época era así. Prácticamente todos los varones que salían a la calle tenían puesto un saco, y la billetera se llevaba en ese bolsillo, o en su defecto, acá de culata, en un bolsillo posterior derecho del pantalón. Son usos y costumbres, digamos. Después hay gente que se aviva, porque ya los ladrones saben que buscan ahí, entonces meten la guita en otro lado, ¿no? Otro la lleva en la media, qué sé yo. El otro día vi un ñato en la tele que llevaba el celular, tenía unos elásticos que se ponían alrededor de la media, y le había hecho una fundita al celular,
Y entonces llevaba el celular ahí, el verdadero celular, y en el bolsillo o en la mano llevaba un celular que no andaba, viejo, porque dice, estoy cansado de que me roben, entonces que me roben este que no anda. El otro lo tenía escondido, pero el error del tipo que lo mostró en la televisión, ¿no? En un noticiero, bueno, en fin. Terminamos con el, no, perdón, no terminamos todavía. También del siciliano viene cucusa, como cabeza, y comparsa, que está muy cerca del castellano comparsa, por supuesto, una palabra carnavalera, digamos así, pero que en el lunfardo originario se prefirió el formato siciliano, tanto que en el famosísimo tango, ese tango no se llama la comparsita, sino la comparsita, usando la palabra siciliana. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Buenísimo. Cuarto grupo, el yergo o furbesco. El yergo o furbesco. Vean, en el año 1549, lo escribo en el chat, se editó en Venecia un librito llamado así, Modo Novo da Intendere la Lingua Zerga, ¿no? Nuevo modo de entender la lengua, atención, Zerga es gitana. La lengua gitana. ¿Por qué? Porque en el medioevo toda Europa estuvo invadida por gitanos y en uno de los primeros movimientos occidentales de estigmatización de un pueblo, dentro de Europa digo, se pensaba de los gitanos siempre lo peor, ¿no? Que eran ladrones, que robaban chicos, que, bueno, que secuestraban, que robaban, en fin, todo eso. Por eso aparece esa palabra en el título del libro. El libro, por supuesto, da una cantidad de palabras, en ese uso que yo me atrevo a decir que es como un lunfardo del centro de Italia, del siglo XVI, ¿no? Un argot del siglo XVI. Bueno, y ahí tenemos varias palabras que permanecen en nuestro lunfardo. Miren, batir, como decir, que tenemos muchas locuciones con batir, batir el justo, batir la posta, batir mugre, bueno. Bobo, como reloj, embrocar, como mirar, escrullar, robar, pero es robar penetrando a un lugar, o sea, rompiendo una ventana, rompiendo una puerta, rompiendo un techo. Eso es escruchar o escrullar. Grata, como ladrón. Pibe, tira, como policía. Atención, algo muy importante que hay que decir, ¿no? La palabra tira se usa en el lunfardo desde el principio, desde 1880, ponele, con el sentido siempre, hasta la década del 60 por lo menos, de policía de civil. El tira es un policía de civil, o sea, un agente de investigaciones de la policía, no un policía de uniforme. Escuché algún salame decir por ahí alguna vez que los tiras se llamaban tiras por las tiras que tienen en el uniforme diciendo si son sargento, cabo. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bien, ustedes saben que tira por ahí no se usa tanto ahora, pero se usa a su vez rati. Rati se usa mucho más, ¿no? Bueno, justa. Justa rápidamente se sincopó y pasó a ser yuta.
también es palabra que viene del yergo italiano, ¿no? Yuta. Yuta, que podría ser como masculino el policía, uno en particular, el vigilante, el agente de policía, y en femenino la yuta, la policía, como institución, digamos, ¿no? Bulín, habitación. Morfar, comer. Cachafaz, palabra que adopta el primer gran bailarín de tango de la historia, uno de los más famosos, el cachafaz. Cachafaz quiere decir en lunfardo desenfadado, atrevido. En italiano cacciafano, divertido. Y también gamba, que además de significar pierna, pierna humana o pierna animal, digamos, significaba en italiano 100 liras y en el Río de la Plata 100 pesos. Bueno, acá terminamos con la parte sustancial de esta clase, que es la que se refiere a los cuatro grupos de palabras de donde llegaron a nosotros, a nuestro lunfardo, préstamos de lenguas itálicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una observación solo de árbitro. Son y media, ¿sí? Así que tenemos Sí. 15 minutos antes de tener que devolver el Zoom. Sí, sí, correcto, lo tengo presente, Andreita, Perfecto. gracias. Voy a hablar muy brevemente del cocoliche, muy brevemente, ¿no? Estrictamente el Flavia, ¿querés preguntar algo? Perdón, sí, antes que estaba buscando justamente en lo que había notado, volviendo al genovés, donde habías dicho escrachar, que venía de escracho, bueno, yo noté el rostro, bueno, el tema de la foto, y recordé que también se decía, es un escracho justamente a las personas feas. Sí, claro. Pues claro, también, claro. sí, bien, no. Son anotaciones que yo voy haciendo y te pregunto si son correctas por lo que yo traigo, digamos, en mi bagaje, ¿no? Para ver si están bien ubicadas. ¿Está? Está perfecto, Flavia. Genial. Sí, muy bien. Yo te hago una pregunta, profe. ¿Cómo no, Pablo? Porque ayer leía entre tu texto y esto y empezaba a ver las palabras y son tantas que trataba de buscar una lógica para ver si había alguna lógica de la CH era la más fácil que me salió de las palabras con, no sé si es quichua o de cuál de pueblo aborigen que usa mucho CH y me ayudó, pero el resto me recostaba como acordarme o encontrar una lógica. Pero no te preocupes, porque no les vamos a pedir listados de palabras a ustedes en memoria. No es ese Bueno. el sentido. No te preocupes. Ustedes lo que deberían, por lo menos sí, tratar de hacer es recordar, por ejemplo, del italiano estándar y del genovés, que hay tantas y tantas palabras, si ustedes, que no va a ser así, porque como esta cursada es por Zoom, su parcial va a ser escrito, por lo tanto van a tener el material en casa, van a trabajar con material que está en su casa, la bibliografía, todo, ¿no? Pero digamos, si fuera una cursada presencial, yo les diría, mire, traten de retener unos 5 ejemplos de palabras que vienen del italiano, 5 ejemplos de palabras que vienen del genovés, y 1 o 2 ejemplos de todas las otras. Una cosa así, ¿no? No, toda la lista. La lista es mucho más grande que esto todavía. Acá ya está achicada la lista. Pero sí, ¿cómo les voy a pedir una lista? Aprender lunfardo no es aprender las palabras. Es lo mismo que pensar que aprender inglés es aprenderse una lista de palabras con su significado. Bueno, así no se aprende una lengua. No ese es el sentido, ¿no?
Para No, me aprender imagino. inglés, no hay que aprenderse el diccionario de inglés de memoria. Con eso no es suficiente. Te lo podés saber de memoria y no hablarías ni entenderías inglés. Va por otro lado el asunto. Así que no, Pero tranqui. bueno, quería ver si existía como para ver si de paso me sumaba para entender una lógica, a ver si No, es había. que no la hay. No la No, hay. no la hay. No. En la formación de las lenguas y de los argots no hay una mayor lógica con relación al tema de los préstamos. Porque uno puede decir, esta palabra, ¿por qué se tomó? Tomaron esta palabra y no tomaron esta otra. No hay una razón. Ahora, en los mecanismos que va a explicar Andrea luego, que son mecanismos de creación de palabra, en muchos sí hay lógicas. En muchos sí hay lógicas. Así que eso les va a tranquilizar un poco. Los va a tranquilizar un poco. Mirá, me mandé un leísmo sin querer. Bueno. Igual, digamos, si bien hay una lógica, lo que nunca podemos decir, así que ya me atajo para que no me pregunten después, es por qué algunas palabras existen y otras no. O sea, ¿por qué existe el BR de feca y no existe el BR de, no sé, otra palabra? Bueno, porque pasó, ¿no? Digamos, hay gente que dice que tiene que ver con el potencial expresivo de los hablantes, frecuencia de uso, pero bueno, no lo podemos determinar. Sí, claro. Bueno, Flor, que te vaya bien. Cualquier cosa, ves el pedacito de clase que te faltó, lo ves en el Zoom, en el YouTube. Igual bueno, también creo que tiene que ver mucho con una cuestión, voy a decirlo así, como emocional, ¿no? De los pueblos, de qué palabras toman en cada momento, en cada situación, porque yo, feca por ahí en el interior no se nota tanto, pero acá en Capital, donde hay cafés para ir a tomar y todo eso, digo, como que depende del lugar también. Sí, por supuesto. El lugar, el momento histórico, la edad del hablante, claro. el tipo de gente con la que se junta ese hablante, todo Las eso va a dimensiones que ser... hablábamos hoy al principio de la clase. Sí, tal cual. Bueno, vamos a definir de una manera más o menos rápido para que quede claro qué es el cocoliche, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que el cocoliche no tiene estrictamente que ver con el lunfardo. Es decir, el cocoliche no es parte del lunfardo y el lunfardo no es parte del cocoliche. Digamos eso. El domingo a la mañana, este domingo a la mañana, escuché en una radio, sábado a la mañana, escuché en una radio a una conocida lingüista argentina, amiga nuestra de hecho, de Andrea y mío, ex profesora de gramática en la Universidad del Comahue, que la llamaron para que hablara de lunfardo y cocoliche, ¿no? Bueno, de lunfardo mucho no dijo porque ella no sabe mucho de lunfardo. Excepto esto, que es un error. Dijo, bueno, primero estuvo el cocoliche, porque el cocoliche traía a los inmigrantes, ¿no? No dio una definición de cocoliche tampoco, pero se entendió lo que quiso decir, ¿no? Ella sabe lo que es. Pero después le dicen, bueno, ¿y el lunfardo? Bueno, del cocoliche se tomaron algunas palabras y se formó el lunfardo. No es así, no funciona así el asunto, ¿no? Esto es importante aclararlo porque si no, gente que cree que tienen así una cosa muy pegoteada, que en realidad es una cosa en paralelo, pero no pegoteada. ¿Por qué es en paralelo? Bueno, porque el lunfardo y el cocoliche nacen al mismo tiempo, cuando llegan los inmigrantes, y específicamente el cocoliche cuando llegan los inmigrantes de Italia, por eso digo al mismo tiempo. Pero bueno, son dos cosas distintas. El lunfardo es una lista de palabras y expresiones, y el cocoliche es un habla de transición.
una variedad transitoria en la lengua. ¿Qué quiere decir transitoria? Bueno, que duró un tiempo y se terminó. ¿Cuándo se terminó? Cuando se terminaron los inmigrantes italianos. Porque ¿en qué consiste el cocoliche? En el esfuerzo que el inmigrante hacía para tratar de hablar en castellano, o en el español de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque, por supuesto, hablando de estigmatizaciones, lo dijimos antes de los gitanos, se estigmatizaba a los inmigrantes, especialmente a los italianos y a los españoles, a los que se trataba de brutos. Entonces no querían quedar en evidencia y la mayoría trataba de aprender rápidamente el español de Buenos Aires. Algunos llegaron al límite, los más educados y los que pudieron acceder a una educación superior, llegaron al límite no solo de hablar perfecto en español y que no se les notara nada de su origen, sino además de cambiarse el nombre y el apellido. Es el caso de Giuseppe Ingenieri, que se cambió el nombre como José Ingenieros y que estudió medicina, se convirtió en un importante médico, luego en un importante sociólogo también. No estudió porque no existía la carrera, pero de hecho fue un sociólogo también. Un intelectual de mucha valía, sin ninguna duda, ¿no? Pero digo, el tipo quería ocultar que era italiano, a toda costa, ¿no? Ahora, las personas que no tenían mayor educación o que eran directamente analfabetas, no tenían manera de ocultarlo. Trataban de aprender a los ponchazos como podían, en la calle, en el trabajo, ir aprendiendo el vocabulario del español, y aún así seguían mezclando su lengua de origen, ya fuera genovés, napolitano, piamontés o calabrés, con el castellano de Buenos Aires. Eso que sale ahí, y que es una especie de media lengua, es lo que se llama habla de transición, que siempre tiene una dirección. Es un habla de transición y no un habla híbrida, como dicen algunos lingüistas. Algunos lingüistas dicen, no, el cocoliche es un habla híbrida, un italiano que intenta hablar en español, o un español o hablante de español que intenta hablar en italiano. Lo segundo no, porque acá había una cuestión concreta que es, el que viene de afuera era el italiano, y entonces él trata de acomodarse a la realidad de Buenos Aires hablando la Castilla, así decían ellos, ¿no? Quiero hablar la Castilla, hablar en español, ¿no? Por eso digo habla de transición. De hecho, los hijos, la enorme mayoría de los hijos de italianos, ni siquiera hablan el idioma de sus padres. Hijos de genoveses que reconocen alguna palabra suelta en genovés, pero sus padres no querían que ellos hablaran en genovés para que no sufrieran la misma estigmatización que ellos. A la escuela, y en la escuela todos hablaban castellano, aprendían en castellano y chao, ¿no? Esa fue una de las funciones de la escuela pública de la ley 1420. Ahora, hay que decir algo muy importante, y ya voy terminando, ¿no? Primero, había un cocoliche en la realidad, sí. Y segundo, había un cocoliche en las obras de teatro, en los tangos, más adelante en los radioteatros, en las telenovelas, en los programas cómicos de la tele, en el cine. El segundo se llama cocoliche literario. Es un cocoliche inventado por escritores y guionistas, que más o menos asume casi siempre las mismas características. O sea, todos los tanos que hablarían en cocoliche y que son personajes de sainete, hablan más o menos igual. En la realidad, esto no era así. Había tantos cocoliches cuanto hablantes. ¿Por qué? Bueno, porque si yo era genovés,
y trataba de hablar en castellano, mi cocoliche no se iba a parecer al de Andrea, que era siciliana y trataba de hablar en castellano, ni al de Daniel, que era calabrés y trataba de hablar en castellano, ni al de Pablo, que era napolitano y trataba de hablar en castellano. Pero no solo eso, no solo la lengua de origen, sino la cultura, el nivel de alfabetización que traía cada hablante, hacía que su cocoliche estuviera más cerca del español o más cerca de su lengua natal, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos cocoliches existieron en la realidad? Tantos como hablantes. Pero el cocoliche literario es otra cosa, tiene una unidad mayor. ¿Por qué? Porque los que escriben en cocoliche literario no son italianos, son argentinos, que es lo que escuchan, lo que pescan al vuelo en la calle, bueno, y tratan de imitar cómo hablan los italianos. Y eso que sucede con el cocoliche, lo hacen también con otras lenguas, perdón, lo hacen no, sucede también con otras lenguas. Hay una especie de cocoliche de los gallegos, que se llama farruco, y hay una especie de cocoliche de los europeos del este, que eran mayormente hablantes de yiddish, o de ruso, o de ucraniano, y ese habla de transición se llama, con B corta, valesco. Así que hay 3 hablas de transición reconocidas con nombre, digamos, que son el cocoliche, el farruco y el valesco. Lo anoto ahí. Y bueno, y se nos acabó el tiempo. Son y 44 para que vea la jefa que le entrego en horario. ¿Alguna pregunta final para el último minuto? Bueno, mi cálculo entonces estaba bien, yo creí que íbamos a llegar hasta acá, y después dije, bueno, a lo mejor puedo empezar con los préstamos del francés, pero no hubo tiempo. Léanse las fichas siguientes, la 2 y la 3, que van a ser los temas de la próxima clase, que también va a estar a mi cargo. Luego vienen, no sé si, creo que 3 clases seguidas de Andreita. Sí. Y bueno, recordemos que no es la semana que viene hay asueto por el Día del Estudiante, que es martes 21 de septiembre, así que retomamos el 28 recién. Así que aprovechen la semana que viene para ponerse al día, unidad 1, adelantar con la unidad 2 y demás, ¿sí? Exactamente, me había olvidado de eso, por favor, gracias Andrea No, por Esto es recordarlo. parte de la unidad 2, entonces, claro. Unidad 2, sí, si mirás el programa, Bien. lo vas a encontrar ahí. Profes, un excelente día el viernes, que tengan ustedes también feliz día y que, aunque es laborable, puedan disfrutarlo como puedan con los seres queridos. Bueno, Muchas muchísimas gracias, Flavia. Es el día del profesor el viernes. Yo modestamente prefiero que me saluden el 11 de septiembre, el día del maestro, digamos, porque esto tiene que ver, lo del día del profesor, tiene que ver con la disputa entre educación laica y educación religiosa, ¿saben? Y cuando murió José Manuel Estrada, que era un católico fervoroso, en honor de él se instauró el Día del Profesor, pero en realidad Sarmiento sería un educador laico y Estrada sería un educador cristiano, católico, digamos así. Yo prefiero festejar el Día del Maestro, si no lo toman a mal. Feliz día atrasado, entonces. Bueno, muchas gracias. Y si no confluimos todos el día del docente, porque septiembre, si no, tenemos que ir saludando día por día cada personaje de las escuelas, ¿no? Porque han puesto un día para cada uno. Está Si el no, día del tenemos que confluir preceptor todos el también, 5 de octubre, que es el Día del Docente Internacional, y los saludamos ahí. Habría que reivindicarlos también, de poder aunar. No, estaría bien aunarlo, pero yo lo aunaría el 11 de septiembre porque usaría una fecha argentina, digamos, no una fecha internacional, ¿no? Pero bueno, es un problema mío, qué sé yo. Sí, igual
Está bien. Gracias, Flavia. Gracias por acordarte, por supuesto. Una Nos pregunta. vemos en 15 días. Sí, El ingeniero que ¿Eh? el ingeniero que hablaba, profe, era de José Ingenieros, el de los caracteres morales o algo así, Sí, ese escritor. Sí, claro, Ese. claro. José El hombre Ingeniero. mediocre. Y este Estrada no es el de la cabeza de Goliat, no, nada que ver. No, ese, no. El de la cabeza de Goliat es. Otro Estrada. No, sí, además es doble apellido, ¿no? Sí, Estrada Gómez, me lo acaban de regalar, por eso. Ese. No, Estrada Gómez, no. Espera. ¿Y quién era el que nombraste? José Manuel Estrada. José Manuel Estrada, buenísimo. Sí. Lo busco. Gracias. No, el otro es Martínez Estrada, Pablito. Ese Martínez Estrada. Martínez Estrada, no, nada que ver. No, Martínez Estrada, un profesor de Bahía Blanca, no. José Manuel Estrada, digamos, la editorial Estrada, que vendía cuadernos y creo que sigue vendiendo hojas de carpeta, en honor a José Manuel Estrada, que parece que fue un gran educador, y yo no lo voy a negar eso. Pero bueno, preferiría que no me saluden en el día, no porque, a ver, yo soy cristiano y católico, si quieren, me formé como católico, no soy practicante, pero me parece mejor festejar un día que sea laico, ¿no? ¿Para qué diversificar el día del profesor, el día del preceptor, el día del portero de la escuela, el día de la directora? Para tanta cosa, déjense de hinchar. Bueno, señores, señoras, muy rico todo y nos estamos viendo en 14 días. Chau, cuídense Sean mucho. felices. Muchas gracias, chao. Bye. Chau. Chao. Andrea, quedamos como quedamos, ¿no? Sí, en un ratito armo, a las 5 te mando el link por mail. Genial. Te mando un beso, che. Nos vemos. Chau, chau.